Muchachos, muchachas, el ejercicio 14 nos pide calcular la concentración de iones de cobre 2, que queda en disolución luego de la mezcla de sulfato de cobre 2 de concentración 0,25 molar con cianuro de sodio 1,25 molar. Lo que va a ocurrir es que se va a formar un ion complejo. Tenemos un metal de transición que es el cobre y los ligandos cianos que se van a combinar. Van a formar un compuesto estable que es un ion complejo. Ahora, el ion complejo que se forma tiene la fórmula química que está mostrada acá y se conoce como el tetraciano cuprato 2. Y muy importante es que la constante de formación, Kf, tiene un valor de 10 elevado a 25. Es extremadamente estable este complejo formado porque el equilibrio está desplazado eh, o está favorecido hacia los productos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos cobre más 2 acuoso que reacciona para formar con 4 cianos. Los 4 los saqué desde aquí, si se dan cuenta como subíndice, aparecen que hay 4 ligandos cianos y están en equilibrio con el complejo formado. ¿Cuál es el complejo que se forma? El que está mostrado. Este complejo, este ion complejo, es el que nos dice en el fondo cuántos ligandos hay. Este 4 corresponde a los 4 cianos y la carga es menos 2. Eso es lo que nosotros vamos a formar. Ahora, el sulfato de cobre, no olviden, el sulfato de cobre 2 se separa, completamente en cobre más 2 y en el anión sulfato, teniendo entonces que la concentración de cobre más 2 inicial equivale a 0,25. Situación similar ocurre con el cianuro de sodio. El cianuro de sodio se disocia completamente, lo que nos indica que la concentración de cianuro equivale a 1,25. Entonces voy a completar la tabla. Vamos a hacer la tabla que nos permite, de manera más simple, con las concentraciones molares, poder visualizar cuáles son los cambios que están ocurriendo. La concentración al inicio, cómo van cambiando hasta que alcanzan el equilibrio. Entonces, la concentración inicial de cobre es 0,25. La concentración inicial de cianuro es 1,25. Y la concentración inicial del complejo es 0. ¿Qué va a ocurrir con respecto al cambio? La concentración de cobre va a disminuir, un valor que no conozco. Esto va a aumentar, va a disminuir un valor que no conozco, pero multiplicado por 4, por el coeficiente estequiométrico, y esto va a aumentar x. Lo que nos queda entonces es que en el equilibrio tenemos 0,25 menos x, 1,25 menos 4x y x. ¿Qué pasa? La constante de equilibrio, Kf, vamos a anotar acá, Kf es muy grande, es 10 elevado a 25. Está tan favorecida la formación de productos que nosotros vamos a considerar que la concentración de cobre prácticamente va a llegar a ser cero, va a ser una especie de reactivo limitante. Vamos a considerar que una vez que se alcance el equilibrio, la concentración de cobre va a ser, por lo menos con 2 o 3 decimales, equivalente a cero. Entonces, al hacer esa aproximación, al tomar esa suposición como válida, lo que nos va a permitir es encontrar el valor de x. Vamos a encontrar que a partir de que el cobre va a ser cero, todo el cobre se va a acabar, la concentración x, que es la que está como el cambio que se genera, equivale a 0,25 mol por cada litro. A partir de eso, ¿qué encontramos entonces? Que la concentración de cianuro en el equilibrio es 1,25 menos 4 veces x, es decir, menos 4 veces 0,25. Lo que nos queda después de la operación equivalente a 0,25 molar. Y la concentración del complejo
es equivalente a X. Y X hemos determinado, a partir de que la constante es grande y este ejercicio ocurre de esta forma, es del orden, tiene el valor de 0,25 molar. ¿Qué tenemos? Ya vamos a retomar con esas concentraciones. Lo que vamos a hacer es que vamos a determinar cuánto es el valor de la concentración de cobre 2. Asumimos que por lo menos con 2 o 3 decimales va a ser 0, 0,000. Pero vamos a determinar qué tan pequeña es. Para eso vamos a ocupar la expresión de la constante de equilibrio, que tiene esta forma. Y lo que vamos a calcular es la concentración de cobre 2. Esta concentración en el equilibrio es la que vamos a determinar. Para eso, nosotros ya conocemos el valor de la constante de formación, el 10 elevado a 25. Este valor también es conocido, es 0,25, lo determinamos en el lado derecho. Y esta concentración de cianuro también es 0,25, por los cálculos que hemos realizado. Entonces, ¿qué es lo que voy a encontrar? ¿Qué es lo que voy a buscar? La concentración de cobre 2. Y la voy a despejar desde acá. Al despejarla, queda acá la concentración de cobre 2 en el equilibrio. Luego, al final de generar esta combinación, equivale a la concentración de cianuro, del ion complejo, que es 0,25, cae de paso hacia acá, y es elevado a 25, por la concentración de cianuro, que es 0,25 también, pero a la cuarta. La calculadora, para que veamos. Segundo, configurarla bien. Ya, entonces, ¿qué nos queda? Que 0,25 dividido en 1 exponente 25 por 0,25 a la cuarta. Y nos da un valor de 6,4 por 10 elevado a menos 24, que es mucho, mucho más pequeño que lo que nosotros habíamos establecido como la base para poder hacer esta aproximación. Entonces la cantidad de cobre que queda es 6,4 por 10 elevado a menos 24 molar. En rigor es 0.